Buenos días, don Henry Cucarón. Buenos días, como siempre, gracias por la oportunidad de dirigirme a mis conciudadanos. Un saludo para ellos, a todos los oyentes de Radio Morena. El presidente Moreno señaló que ahora se respiran aires de libertad. Pues bien, el hecho que ahora no se asfixie ni se persiga desde el poder no hay que tomarlo como ninguna concesión, sino que es una obligación de un régimen y de un mandatario. Asimismo, pese al sufrimiento, pese a las rabietas de los sectarios, yo saludo y creo que es positivo la reunión del presidente con directivos de medios de comunicación privados después de una década de descalificaciones y de generación de conflictos. Un paso importante, pero ahora viene el sustancial. Hay que derogar entonces el instrumento de la persecución y eso se llama ley de comunicación. Y el reglamento, que ha sido ese reglamento cuando eso debería haber contado en la Constitución y en la ley. Exactamente, ha sido la herramienta, ha sido el dogal que ha utilizado el poder político para saciar su apetito voraz de controlar la comunicación y que solo haya una sola voz, y que generó, entre otras cosas, que haya autocensura, ¿me explico? Que haya miedo y que la gente lastimosamente tenga una posición que tenía que ver con el régimen de turno. Esa es una etapa pasada, tenemos que superarla. Por eso, el día de ayer, la jornada legislativa, aparte de varios puntos que mostramos, proyectos de leyes, resoluciones a favor de Venezuela, y eso quiero tocarlo porque hay un hecho, una buena noticia ahí. Exactamente, resoluciones para solicitar al Ejecutivo que tome medidas para que se pueda bajar las tarifas eléctricas, ya que tenemos las hidroeléctricas y exportamos energía a precio más barato de lo que se cobra aquí a los mismos ecuatorianos. No podíamos dejar de señalar nuestra preocupación y nuestra solicitud al presidente para que, sin perjuicio que la Supercom, entidad sancionadora, que es el instrumento de estas persecuciones, él con el liderazgo que está teniendo, con la palabra que tiene, deje a un lado y exhorte a esa Supercom que deje de fastidiar, que deje de perseguir a los medios de comunicación, porque la vía que han escogido no es la vía normal de las dictaduras, sino por la vía económica. Esa ha sido la fórmula de querer coartar la libertad de opinión, y se lo he hecho con muchos medios, incluido, usted ha señalado muy bien, porque no podemos seguir así. Y a la par hemos insistido, en los próximos días vamos a presentar nuestros lineamientos de lo que debe ser el tema de la comunicación. No solamente que hay que derogar este sistema que aprobó el régimen, el oficialismo, Alianza País en el año 2013, sino que hay un tema adicional, abogado Almeida. El concepto de poner a la comunicación como servicio público, que se lo implementó en la ley de comunicación, lastimosamente también está en la Constitución, cuando lo aprobaron por la ventolera, vía enmiendas, sin contar con el pueblo ecuatoriano. Entonces esa incongruencia está ahí. Eso es fruto también de un trabajo que tenemos que hacer, que sin duda es a través de una consulta popular. El pueblo es el que tiene que tomar las riendas de esto, dejar a un lado la enmienda y justamente el tema del servicio público, pasar a la derogatoria de esta ley mordaza, y obviamente tener una ley corta, precisa, concreta, que tenga que ver con los aspectos deontológicos de lo que es la comunicación, pero bajo ningún sentido que sea un instrumento en contra de la libertad de expresión. Lo interrumpo, por favor, Sí. Mil disculpas. La enmienda a las 16 que hicieron de reciente data, de esas Así que es. está hablando. En esas 16 enmiendas hay una en que este adefesio de considerar a la comunicación, que es un derecho de libertad, porque se genera la opinión y la expresión que el Estado tiene que proteger y salvaguardar, no proveer, porque no es tubería, no es teléfono, no es energía eléctrica. El Estado lo pone como servicio público para ellos tener la tutela sobre un derecho ciudadano. Esa payasada que está en la ley de comunicación lo elevaron a la Constitución, esa novelería. No hay otra explicación. Entonces, ojo, entonces no solamente, y eso algunos actores de la oposición tienen que tenerlo claro, no solamente es que hay que derogar toda esa parte de la ley de comunicación, incluir la Supercom. Lo del Consejo tiene que tener un rol
orientador, porque el Consejo sí fue aprobado por consulta popular en el año 2011, pero que la comunicación sea un servicio público regulado, proveído y tutelado por el Estado, no tiene explicación alguna, y eso tiene que ir de la mano, y eso solo lo podemos hacer a través de una consulta popular. Se escucha rápido, que no es lo mismo, y le hice varias preguntas a muchos legisladores en ese momento. No es lo mismo servicio público que un servicio al público. Totalmente, sino que y sea que ya... lo ilógico de este modelo atrabiliario, en que el atropello fue una norma de conducta, es que el mismo órgano administrativo, que ya sabemos que estaba como adláter y sumiso a la voluntad del caudillo, era que sustanciaba, denunciaba, proveía y sentenciaba. Sí, ellos mismos hacen todo. ¿Cómo, y hasta peritos eran ellos mismos. ¿Cómo es esto? No, si mañana hay una violación legal, que puede haber, porque nadie está exento, nadie está por encima de la ley, medio de comunicación o no, para eso siempre ha estado el sistema judicial, que la lógica es que sea independiente, esa es la razón de ser. No nos confundamos que por ahí hay un mal juez, mala jueza que puede existir, no hay que confundir con la institucionalidad. Entonces, el sistema judicial independiente es el que provee de justicia y el que dictamina, no un órgano administrativo. El principio de la regulación, de regular el comportamiento de la sociedad en su conjunto, no es que lo estamos queriendo desaparecer, Oiga, no se van a don Henry, recordar las el cosas. Universo, hoy día creo que tiene otra Ese diligencia por una nueva mensaje multa. que el presidente le llama de paz y que es difícil estar en contra de esa vía. Por cierto, si una persona sectaria que no cree en el pluralismo puede estar contrario a eso. Esa voluntad positiva sí, ahora hay que aterrizarla, porque el gran problema, y eso es lo que es el siguiente paso para mí, es el cambio de fondo. El aire que se respira, muy bien, pero el problema que tiene el presidente y que hemos sufrido los ecuatorianos en esta década es que el andamiaje está intocado. Sí. Él puede tener la mejor de las voluntades, me parece muy bien. Ahí está el señor, el inquisidor está allí todavía. Correa se fue, está en Bélgica, pero el correísmo está ahí, vigente, latente, porque todo ese aparataje estatista, toda esa regulación, todas esas leyes, toda esa institucionalidad estaba para cumplir esa voracidad del que ellos llaman proyecto político, que lo antepusieron a la Constitución. Ese es el más grande desafío que tiene y que para mí supera lo ideológico, que es desmontar esa estructura abusiva que no tiene nada ni de izquierdas ni de derechas, que estuvo hecha a vista y paciencia y a semejanza del anterior mandatario. Hasta tener capacidad de coactiva esta superintendencia. Querían además. Además. Ya no hubo esa posición de favoritismo al señor Nicolás Maduro, que todo lo que hace está bien. Ayer fue diferente. ¿A qué se debe? ¿Cómo si logró eso? Cuéntenos, oiga, porque es histórico. Es muy ¿Cómo histórico, negociaron? es muy histórico. Bueno, los argumentos que presentó el legislador Carlos Falqués pues, fueron contundentes. Y la vía que se escogió ayer para que impere el pragmatismo y el sentido común, que a veces está muy alejado de la realidad de la política ecuatoriana, es que en vez de hacer las resoluciones, como fue en el periodo pasado, donde el tema de Venezuela lo tratamos varias veces y siempre perdíamos, porque en vez de estar con el pueblo venezolano, estaban con Maduro y compañía, Haga era lo que haga. centrarnos en el hecho concreto. El día 5 de julio, los diputados venezolanos fueron atacados salvajemente, agredidos por todas las vías. Nosotros tenemos que mostrar como Parlamento ecuatoriano nuestra solidaridad con los colegas, porque esto ya no tiene nada que ver con un proyecto político, no tiene cabida de que exista violencia institucionalizada. En ese sentido se lo presentó, se reformó el día, se contó con el apoyo y al final de la jornada, en una votación importante y unánime, lo cual refleja también el manejo que tiene el presidente de la Asamblea, con el cual no coincidimos en muchos temas, pero yo tengo que resaltar que el manejo que tiene con relación a la presidencia del anterior es el día y la noche, por donde se lo quiera ver. Diferencias de altura, como debe ser. Él tiene su posición, nosotros tenemos otra. Pero en los temas de país, donde el Ecuador está primero, y en temas de lógica elemental como esto, no puede haber diferencia alguna. Y hago un comentario adicional. ¿Qué tan positivo será que una figura señera, porque no hay otra explicación, como el legislador asambleísta Falqués, que inspira respeto porque la experiencia da para eso,
este gesto de hermandad con el pueblo de Venezuela, ahora nosotros le damos un abrazo a los diputados venezolanos. En el periodo pasado, la asamblea con la mayoría ni siquiera respaldaba a sus propios asambleístas, me incluyo, que fuimos expulsados sin argumento alguno de Venezuela. Para que vea cómo hay ciertas señales, tampoco nos equivoquemos, pero sí tenemos que también, a todo honor, todo señor, también dejar sentado para la historia, por lo menos este cambio de actitud que demuestra que podemos encontrar dentro de las divergencias puntos de coincidencia a favor del pueblo ecuatoriano. Oiga, este asambleísta, después de este diálogo nacional que se está dando, es evidente que vendrá el diálogo internacional. Entonces esto podría ser ya una señal de que Ecuador está girando, está cambiando de Ojalá rumbo, que sea así. Lo que pasa es que el trabajo que tiene que hacer el presidente también en su frente interno es terrible. En el tema de Venezuela, el régimen anterior pues creía en la complicidad ideológica en esta franquicia que es el socialismo del siglo XXI, donde el chavismo pues marcaba la impronta. Todo era apoyo y ceguera total con lo que estaba pasando. Ahora el gran cambio que ha hecho el presidente Moreno es que en la votación de la OEA se abstuvo. Eso para ellos ya pues fue una carrera de maratón, por así decir. Psicológico. Lo lógico es estar a favor del pueblo y en contra de un régimen dictatorial. Pero el problema que tiene el presidente es que tiene pues hay unas águilas adentro, ¿no? Sectores fuertes, me explico, donde el dogmatismo todavía juega al pepo. Porque mientras el presidente habla de apertura, usted ve que la canciller dijo que bestia, la violencia de la oposición. Yo no sé qué parte de la información es que está procesando la señora canciller. Entonces, esperemos en el estilo del presidente, de un estilo y unos tiempos especiales, que ponga en orden a sus huestes, que para temas internacionales la visión es una. Debemos estar con la democracia y con los derechos humanos. Aquí no hay doble vía. Que ese es uno de los grandes sofismas que han manejado los pseudoizquierdistas. Ellos hablan de derechos humanos cuando les conviene, no les gusta, cierto, pero cuando tienen que alcahuetear y solapar a los regímenes dictatoriales de sus socios, ahí sí vive la fiesta, ¿no? En esta especie de rendición de cuentas del asambleísta Henry Cucalón, que es de la provincia, del distrito acá al que le pertenece, aprovecho una cosa. Hay alguno que se me escapa, si mal no recuerdo, es el acceso a las universidades. Son varios temas que son parte de nuestro compromiso con la gente, con el pueblo, y que nosotros honramos. ¿Qué lo manifesté ayer? Esperamos que haya coincidencias con el gobierno en la agenda legislativa, que no por el hecho que ellos tengan unos cuantos votos más, no impere la razón de trabajar en conjunto. Estos temas que usted acaba de señalar son temas de connotación y carácter eminentemente social. Deben surgir las coincidencias y deben formar parte de una agenda prioritaria que apruebe la Asamblea. Podemos tener ciertas líneas con visiones distintas, pero el concepto no. En el tema de las drogas hay una gran unión con el presidente en que hay que atacarlo de raíz. La ministra dice que es con tabla, nosotros decimos que es sin tabla, pero bueno, ya tenemos el diagnóstico en común. Hasta hace un tiempo no había nada, porque era un absolutismo de creerse dueños de la verdad. Pero esa es la consecuencia. A eso hemos llegado, ¿no? No crea que esto es un accidente, pues esta es la consecuencia de esto. Entonces, tenemos tema de drogas, prioridad absoluta. Tenemos la ley de plusvalía. Ya quería rematarle eso. Primero por lo social, que va de la mano y para mí es inclusive más importante que lo económico. El tema de que tenemos que trabajar, que nos pide el ciudadano que no le cuarten su derecho y su libertad de estudiar lo que quiere estudiar y forjarse la carrera que quiera tener, ser propietario y dueño de su propio destino. Hay coincidencias, en la mesa de educación ha habido avances, pese a que ya hay un exministro que cuando estuvo en el gobierno hacía exactamente lo contrario. Tema que tiene que ver con la seguridad social. El correísmo manoseó sin fin metió la mano a la seguridad social que le pertenece a los afiliados, y eso amerita responsables, porque han jugado con el futuro del pueblo ecuatoriano. Hay puntos ahí que hay que trabajar. El tema de los trabajadores. ¿Hasta cuándo el zarpazo a las utilidades? ¿Por qué?
¿Por qué violaron la Constitución? Violaron el artículo 328. No hace falta ser abogado, solo querer y saber leer, nada más. ¿Hasta cuándo el presidente tiene ahí la voluntad política de cumplir con la Constitución y con el pueblo? Porque serían señales que se le está enviando a la ciudadanía. El tema del femicidio. Todos los días vemos en la prensa el auge de los delitos contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y como bien dijo la diputada Pazley, es el delito más previsible de todos, porque ya sabemos los antecedentes y cómo va a terminar. Entonces, a estos puntos sociales en que pueden encontrarse las convergencias que son indispensables en democracia. Y en la mano, aquí viene el tema económico, para ir al cambio de fondo, a ese modelo que a todas luces fracasó. Y yo no le estoy pidiendo al presidente de que crea en la economía social de mercado que nosotros profesamos, que valga la aclaración, en el mundo entero ha demostrado su eficacia, su solidaridad y que ha permitido que la gente viva mejor. Eso lo demuestra hasta la historia. Pero sí es indispensable, pues, ahorita darle ese sí, un respiro a la empresa privada, que es la que crea el trabajo, la que crea el empleo, y para eso se necesita una reforma tributaria. El anticipo del impuesto a la renta es un arma letal en contra de la generación de empleo y de riqueza. El presidente tiene que saber que la Asamblea está dispuesta a ser a una aliada de ese sentimiento de prosperidad y no lastimosamente en convertirse en instrumento, como fue en el periodo pasado, para perjudicar esa generación de empleo. Cuanto antes, dejémonos ya declaraciones y pasemos a las acciones, cuanto antes es posible una reforma tributaria. Y usted me citaba algo, pues una sola, no como de un 30 golpe para generar un shock de confianza. Y usted citaba algo, abogado. Sí. Si el presidente de la República tanto le interesa el tema de la vivienda, me parece plausible, y más la vivienda de interés social. Eso es importante como política de Estado, que así como hay salud, educación, también hay vivienda, y por eso las coincidencias con el Neboti, con el modelo de bienestar que hay aquí en Guayaquil, entre lo público y lo privado, exactamente, que ha mejorado decenas de miles de familias beneficiarias de los planes municipales, Mucho Lote 1, Mucho Lote 2, Mi Lote 1 y Mi Lote 2, y ahí está la predisposición para trabajar en conjunto, porque cuando se trata de servir a la gente, y principalmente a los más pobres, no pueden existir etiquetas, divisiones partidistas. Pues bueno, si queremos ayudar al tema de vivienda, eliminemos el último alza del impuesto a la plusvalía al 75% a la segunda venta. ¿Por qué? Porque fue un mensaje lesivo hacia la prosperidad de todo orden social, y los que más se castigó son a los que no tienen vivienda, porque están las cifras, está permanentemente los sectores de la Cámara de la Construcción diciendo cómo decayó el movimiento de la compra y venta de vivienda. Así que se necesita un estímulo, un incentivo, y lo más importante, no solamente a nivel normativo, sino con mensaje de apertura, mensaje positivo, mensaje no de resentimiento, no de ajuste, no de lucha de clases, sino que todos tengan la misma oportunidad de tener el mejor de los futuros. Por eso Guayaquil es un ejemplo, un crisol de aquello. Así que yo creo que parte de esa reforma tributaria, puedo comprender que él lo quiera hacer gradualmente. Son estilos y hay que respetarlo. Él fue el que ganó las elecciones. Pero hay que enviar ese mensaje claro para que los agentes económicos, para que el sector productivo, exactamente, para el sector comercial, se reactive, y esa generación exactamente de seguridad, confianza, etcétera, permita que el empleo florezca. Bien, gracias por esta visita, asambleísta.